Segundo, la historia del inspector Legrace. Las viejas cosas que tanto habían atraído la atención de mi tío hacia los sueños y el bajorrelieve del joven escultor constituían el tema de la segunda mitad de aquel largo manuscrito. Por lo visto, ya en cierta ocasión el profesor Ángel había visto la infernal silueta de aquella abominable monstruosidad. De ahí que quedase estupefacto al contemplar aquellos indescifrables jeroglíficos y escuchar las terribles sílabas que solo pueden expresarse por esa extraña amalgama de letras que suena a algo así como Cthulhu. Y su vinculación resultó tan horrible e impresionante que no tiene nada de extraño que acribillase a preguntas al joven Wilcox en busca de datos. Aquella primera experiencia tuvo lugar en 1908, es decir, hacía por entonces 17 años, con motivo de la reunión anual de la Sociedad Arqueológica Americana, celebrada en aquella ocasión en San Luis. El profesor Ángel, como correspondía a un hombre de su prestigio y autoridad científica, desempeñó un importante papel de deliberaciones de la asamblea y fue uno de los primeros en ser abordado por las varias personas profanas en la materia que, aprovechando la convocatoria, acudieron para formular preguntas y plantear problemas en la confianza de hallar una respuesta por parte de las autoridades científicas allí congregadas. El cabecilla de aquellos aficionados a la arqueología, y que al poco tiempo acabaría erigiéndose en el centro de interés de toda reunión, era un hombre de mediana edad y de aspecto absolutamente normal que había venido desde Nueva Orleans en busca de una información concreta que no había podido obtener de ninguna fuente local. Se llamaba John Raymond Legrace y era inspector de policía de profesión. Traía consigo el objeto de su visita, una estatuilla de piedra, aparentemente muy antigua, de grotescos y repulsivos rasgos, cuya procedencia ignoraba por completo. De ello no cabe duda que el inspector Legrace tuviera algún interés por la arqueología. Muy al contrario, su deseo de ilustrarse obedecía a consideraciones puramente profesionales. Aquella estatuilla, ídolo, fetiche o lo que quiera que fuese, había sido cobrada unos meses antes en las frondosas regiones pantanosas del sur de Nueva Orleans, en el curso de una batida contra los asistentes a una presunta ceremonia de vudú, y tan caros y horribles eran los ritos de la misma que los policías comprendieron al punto que se enfrentaban con un culto arcano totalmente desconocido para ellos e infinitamente más diabólico que los más tenebrosos círculos africanos de rito vudú. Acerca de su origen, nada pudo averiguarse, a excepción de las alucinantes e increíbles historias arrancadas a los miembros de la secta capturados. Ello explicaba el ansia de la policía por encontrar a algún conocedor de antiguas tradiciones que pudiera ayudarles a descifrar aquel horrible símbolo y a partir de ahí remontarse hasta la fuente del culto en cuestión. El inspector Legrace distaba mucho de imaginarse la expectación que iba a suscitar su intervención. Un simple vistazo a la estatuilla bastó para asumir a los hombres de ciencia allí reunidos en un estado de tensa excitación, y no tardó en formarse un remolino en torno a Legrace, con el fin de poder contemplar de cerca la diminuta figura de tan extraña apariencia y tan singularmente remota antigüedad que habría inopinadas y arcaicas perspectivas aún por desvelar. Aquel alucinante objeto no pertenecía a ninguna escuela de escultura conocida, pero cientos e incluso miles de años parecían desprenderse de aquella deslustrada y verdosa superficie de piedra, cuya identificación resultaba totalmente imposible. La efigie, que finalmente fue pasando lentamente de mano en mano para que todos pudiesen examinarla de cerca y con atención, medía de 7 a 10 pulgadas de altura y estaba esculpida con exquisito gusto artístico. Representaba a un monstruo de perfil difusamente antropoide, pero con una cabeza parecida a la de un pulpo, cuya cara fue un montón de tentáculos, cuerpo escamoso y de aspecto elástico, imponentes garras en las extremidades anteriores y posteriores, y unas largas estrechas alas en la parte trasera.
Aquella figura, de la que parecía desprenderse una temible malevolencia fuera de lo común, tenía un cuerpo un tanto abotajado y estaba acurrucada con aire maligno sobre una basa o pedestal, cubierto con indescifrables caracteres. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del pedestal. Las posaderas ocupaban el centro, mientras las largas y oblongas garras de las dobladas extremidades inferiores hacían el borde anterior y se extendían hacia el tercio superior del pedestal. La cabeza del cefalópodo estaba inclinada hacia adelante, de forma que los tentáculos de la cara rozaban las partes posteriores de las grandes garras superiores, que, a su vez, abrazaban las prominentes rodillas de la acurrucada efigie. El conjunto daba la impresión de algo anormalmente natural, y en cierta medida, sutilmente amenazador por cuanto su origen era de todo punto desconocido. No cabía duda de que su edad era incalculable, pavorosa. Con todo, no guardaba la menor relación con ningún tipo de arte primitivo conocido, ni, por supuesto, con ninguna otra época. Absolutamente al margen de todo lo conocido, su mismo material constituía un misterio, ya que la piedra dúctil y verdinegra, con doradas o iridiscentes vetas y estrías de que estaba fabricada, no guardaba semejanza alguna con ningún material conocido en el campo de la geología o la mineralogía. Los caracteres que había en el pedestal eran igualmente desconcertantes, y ninguno de los presentes, pese a hallarse allí representados la mitad de los especialistas mundiales en la materia, pudo siquiera conjeturar remotamente con qué lengua o lenguas podía estar emparentados. Los caracteres, al igual que la efigie y el material, pertenecían, sin lugar a dudas, a algo horriblemente antiguo y ajeno a la humanidad tal como hoy la conocemos, algo que sugería antiquísimos e idolátricos ciclos de la vida en los que no hallaban cabida nuestro mundo ni nuestras concepciones. No obstante, después que todos los asistentes hubieran tenido en la mano la efigie y hubieran hecho un signo negativo con la cabeza, una vez admitida su incapacidad para identificarla, uno de los conferenciantes creyó percibir una extraña familiaridad en la figura y caracteres, y al instante dijo con cierta timidez lo poco que sabía al respecto. La persona que en cuestión era el difunto William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y explorador de reconocido prestigio. El profesor Webb había formado parte 48 años atrás de una expedición que había recorrido Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que finalmente no logró descubrir. Mientras se remontaban en su búsqueda a la costa occidental de Groenlandia, tropezaron con una extraña tribu o culto de esquimales envilecidos cuya religión, una curiosidad de especie de culto del diablo, les hizo estremecerse por su atroz sanguinariedad y repulsivos ritos. Se trataba de una religión prácticamente desconocida entre el resto de los esquimales y a la que los demás solo se referían presas de un gran pánico, pues decían que databan de épocas terriblemente remotas, anteriores incluso a la existencia misma del universo. Aparte de abominables ritos y sacrificios humanos, contaba con ciertos extraños rituales hereditarios ofrendados a un supremo diablo anciano o Lonarsuk, de los que el profesor Webb había tomado cuidadosa transcripción fonética a partir de lo que se dijo un anciano Angekok o brujo sacerdote, anotando lo mejor que supo los sonidos en caracteres latinos. Pero lo que importaba en aquellos momentos era el fetiche que aquel culto había forjado y en torno al cual los seguidores de la secta danzaban cuando la aurora se levantaba por encima de los acantilados de hielo. Según dijo el profesor Webb, se trataba de un bajo relieve de piedra, de manufactura muy tosca, con un dibujo escalofriante y unas cuantas inscripciones de significado desconocido, y, por lo que a él le parecía, era una figura algo más rudimentaria pero semejante. En cuanto a los rasgos esenciales se refería a la abominable efigie
que tenían a la vista los allí presentes. Aquella información, acogida en medio de un gran asombro y expectación por parte de los asistentes a la reunión, tuvo un interés especial en el inspector Legrace, que al momento se puso a acosar con toda clase de preguntas al informante. Como quiera que éste hubiera copiado y transcrito un ritual oral que había oído a los seguidores de la secta detenidos por sus hombres en los pantanos, le suplicó que intentase recordar lo mejor posible las sílabas que anotó con ocasión de su estancia entre los demonólatras esquimales, efectuando lo cual se realizó una pormenorizada y exhaustiva comparación de los detalles en concreto, haciéndose un momento de silencio realmente imponente, después de que el inspector y científico llegaron a la conclusión de la práctica identidad de la frase común a ambos rituales diabólicos. Pese a tratar de ambos mundos tan distintos y alejados entre sí, en esencia, lo que salmodiaban los hechiceros esquimales y los sacerdotes de las regiones pantanosas de Luisiana era algo que no debía diferir mucho de esto. Las divisiones entre palabras obedecen a los cortes en el conjunto de la frase tal como la entonaban en voz alta. Pinglu, Amglu Naf Cthulhu, Rlie Wang Nak Ftan. Pero Legrace tenía algo a su favor sobre el profesor Webb, y era que varios de los prisioneros mestizos capturados le habían repetido lo que, según sabían por ancianos oficiantes, significaban las palabras. El texto se traducía algo así como: en su casa de R'lyeh, el difunto Cthulhu aguarda soñando. Seguidamente, y en respuesta a las apremiantes solicitudes que le hacían por parte de los presentes, el inspector Legrace contó con el máximo detalle posible todo lo que sabía sobre los idolatras de los pantanos. Por lo que pude ver, mi tío adjudicó una trascendental importancia a su relato de los hechos. La historia recordaba los delirantes sueños de los mitómanos y teósofos, y revelaba, en grado sorprendente, la riqueza de imaginación cósmica que poseían aquellos mestizos y parias, algo que difícilmente se habría esperado de ellos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans hubo de acudir urgentemente a la región pantanosa y lacustre situada al sur de la ciudad. Los colonos que habían usurpado aquellas tierras, en su mayoría primitivos, pero honestos campesinos que descendían de los hombres de Lafitte, eran presa de un indescriptible pánico provocado por algo desconocido que había llegado hasta ellos por la noche. Por lo visto, se trataba de un ritual vudú, pero de un vudú que inspiraba un pánico atroz hasta entonces jamás experimentado. Y algunas mujeres y niños habían desaparecido desde que el maléfico Tam Tam comenzó su incesante redoble hacia ellos, en el interior de los negros y fantasmales bosques por los que ningún colono se atrevía a adentrarse. Había pavorosos gritos y desgarradores chillidos, cantos que helaban la sangre y llamas endemoniadas que danzaban, y el despavorido emisario agregaba que los moradores de aquella comarca no podían seguir aguantando por más tiempo semejante situación. Rápidamente, se organizó un destacamento de 20 policías, que en 2 carruajes y un automóvil, emprendieron la marcha a últimas horas de la tarde, guiados por el estremecido colono. Al llegar al final de la carretera transitable, descendieron de los vehículos en medio del silencio de los imponentes bosques de cipreses a los que nunca llegaba el día. Horribles raíces y maléficas lianas de musgos de Florida les dificultaban la marcha, y de vez en cuando tropezaban con un montón de piedras enmohecidas o trozos de valla putrefacta, sensación intensificada por la sola idea de sus sórdidos pobladores, degradación que todo árbol malformado y fungoso calavérico contribuía a crear. Al final, se divisó en el horizonte el poblado de aquellos colonos, un miserable manojo de chozas, y los histéricos moradores corrieron en tropel para apiñarse en torno al grupo de policías con sus faroles que mecían en el aire. A lo lejos, podía distinguirse el débil y sordo redoble del tam-tam, y a intervalos
ocasionales el viento traía hasta el lugar algún que otro alarido aterrador. Parecía como si un fulgor rojizo y filtrara por entre la lúgubre maleza allende interminables avenidas del bosque nocturno. Aun cuando temiesen volver a quedarse solos, los aterrados colonos se negaron en redondo a dar un solo paso más en dirección hacia donde se oía el idólatra ritual, por lo que el inspector Legrace y sus 19 compañeros hubieron de internarse sin guía alguno por entre las negras arcadas del horror absolutamente desconocido para ellos. La comarca en la que ahora se adentraban los policías había tenido de siempre mala fama y era prácticamente desconocida para el hombre blanco que no se atrevía a poner los pies en ella. Corrían leyendas sobre un lago oculto, jamás visto por ningún mortal, en el que habitaba un gigantesco y amorfo pólipo, blanco de ojos fosforescentes, y entre los colonos circulaban rumores de diablos con alas de murciélago, que salían de sus cavernas en el interior de la tierra para adorarlo al dar la medianoche. Aquellas gentes decían que se encontraban allí ya desde antes de Iberville, desde antes de La Salle, desde antes de que llegaran los indios e incluso desde antes de los animales y aves que poblaban aquellos bosques. Era una abominable monstruosidad y su sola vista significaba la muerte, pero hacía soñar a los hombres, de ahí que supieran bien cómo mantenerse lejos de él. La orgía vudú tenía lugar en la linde misma de la temible zona. Pero ya de por sí el sitio era lo suficientemente malo. Era muy probable, pues, que el escenario mismo del culto amedrentara más a los colonos que a los escalofriantes sonidos e incidentes. Solo un poeta o un loco podría apreciar debidamente el estrépito que oyeron los hombres de Legrace al abrirse paso a través de tenebrosas ciénagas en dirección al rojo resplandor y el sordo tam-tam de los tambores. Hay rasgos vocales propios de los hombres y rasgos vocales propios de los animales, pero lo verdaderamente terrible es oír gritos humanos salidos de las gargantas animales. El incontenible furor animal y el desenfrenado libertinaje orgiástico competían hasta alcanzar cotas infernales. Todo ello en medio del éxtasis de aullidos y graznidos, que desgarraban el lúgubre bosque y reverberaban por toda la extensión arbolada como si se tratara de pestilentes tempestades procedentes de cimas infernales. De cuando en cuando se interrumpía aquel ulular sin orden ni concierto, y de lo que parecía un coro bien orquestado, se alzaban roncas voces entonando en sonsonete la horrible frase o ritual: Pinglu, Mglu Naf Cthulhu, Rlie Wang Nak Ftan. Acto seguido, al llegar a un lugar donde la vegetación era menos frondosa, los policías se dieron de bruces con el espectáculo en cuya busca andaban. 4 de ellos se tambalearon, 1 desfalleció y 2 lanzaron un pavoroso grito que afortunadamente sofocó la estruendosa cacofonía armada de los participantes en la orgía. Legrace salpicó con agua del pantano la cara del policía, que cayó desmayado, y todos se echaron a temblar y casi se quedaron petrificados ante el espantoso espectáculo que se ofrecía a su vista. En medio de los terrenos pantanosos se abría un calvero natural de aproximadamente 1 acre de superficie y sin árboles y relativamente fresco. Allí podría verse saltando y retorciéndose una indescriptible horda en el más desenfrenado paroxismo de la aberración humana, algo que solo un cime o un angarola podrían llegar a pintar, sin la menor prenda encima. Aquellas mestizas criaturas rugían, vociferaban y se contorsionaban en torno a una gigantesca hoguera de forma circular, en cuyo centro podía verse a través de ocasionales aberturas entre la cortina de llamas. Se levantaba un imponente monolito de granito de unos 8 metros de pie de alto, encima del cual, incongruente por su extensa pequeñez, se encontraba la maligna estatuilla labrada. Formando un amplio círculo de 10 patíbulos dispuestos a intervalos regulares, con el monolito rodeado de llamas en su centro, colgaban, con la cabeza hacia abajo, los cuerpos atrozmente mutilados de los desventurados colonos que habían desaparecido del poblado. La ronda de fieles saltaba y rugía estruendosamente dentro de la circunferencia.
desplazándose de izquierda a derecha en una desenfrenada bacanal entre el círculo de cuerpos humanos y el círculo de llamas. Puede que no fuese otra cosa que la imaginación o simplemente el eco de lo que indujo a uno de los policías, un español de temperamento exaltado, a imaginar que había oído respuestas antifonales al ritual que provenían de algún lugar lejano y tenebroso en el interior de aquellos bosques sobre los que cernían leyendas y horrores ancestrales. Posteriormente, tuve ocasión de entablar contacto con aquel hombre, Joseph Gálvez, se llamaba, que demostró tener una imaginación fuera de lo normal. Llegó hasta el punto de creer percibir el leve batir de grandes alas y a vislumbrar unos resplandecientes ojos y una enorme masa blanca. Allende los árboles se divisaban en la lejanía. Pero a mí me da la impresión de que había escuchado demasiadas leyendas locales. En realidad, la pausa que tras presenciar semejante aberración se tomaron los policías para cobrar aliento fue relativamente breve. Lo primero era el deber, y aun cuando debía haber casi un centenar de mestizos celebrantes entre aquel gentío, los policías, fiando su suerte a las armas de fuego que portaban, se lanzaron con arrojo y decisión sobre la nauseabunda turbamulta. Durante 5 minutos, el griterío y el caos sobrepasaron toda posible descripción. Se libró una auténtica batalla campal y se dispararon varios tiros, si bien bastantes de los idólatras lograron escapar en medio de la confusión reinante. Con todo, el inspector Legrace pudo contar hasta 47 detenidos de adusto ceño, a los que hizo vestirse apresuradamente y formar entre 2 filas de policías. 5 de los fieles idólatras quedaron muertos sobre el campo de batalla, y otros 2 que sufrieron graves heridas fueron transportados por sus compañeros en sendas angaritas improvisadas. Naturalmente, Legrace corrió con sumo cuidado la efigie del monolito y se la llevó consigo. Interrogados en la jefatura de policía, tras todo un día de extensa tensión y agotamiento, los detenidos resultaron ser en su totalidad hombres de baja extracción social, mestizos y con sus facultades mentales algo perturbadas. La mayoría eran marinos, unos cuantos negros y mulatos, casi todos de las Indias occidentales o portugueses de Brava, de las islas portuguesas de Cabo Verde. Aportaban una nota de colorido al heterogéneo rito vudú. Pero antes de que se les sometiera a un interrogatorio en toda regla, se puso de manifiesto que se trataba de algo mucho más profundo y más antiguo que el mero fetichismo negro. En su condición de seres depravados y embrutecidos, aquellas criaturas se aferraban con sorprendente tenacidad a la idea central en que descansaba su repulsiva fe idolátrica. Según dijeron, se hallaban adorando a los primigenios, seres estos que existían ya desde eras antes de los hombres y que vinieron a nuestro joven planeta procedente de los espacios celestes. Los primigenios abandonaron la superficie de nuestro planeta, desaparecieron en el interior de la Tierra y bajo las aguas del mar, pero sus cuerpos sin vida habían referido sus secretos durante el sueño al primer hombre, el cual fundó un culto que jamás se había extinguido desde entonces. Tal era el culto con que se enfrentaban los policías y que según los detenidos había existido de siempre y seguiría existiendo por los siglos de los siglos, escondidos en los lejanos y lúgubres lugares de toda superficie de la tierra, hasta el día en el que sumo sacerdote Cthulhu saliera de su lóbrega morada en la invulnerable ciudad de R'lyeh, bajo las aguas del mar, y volvería a regir los destinos de la tierra entera. El día en que las estrellas fueran favorables, convocaría a todos. Hasta tanto llegara esa fecha, el culto secreto estaría siempre a la espera de que se presentara la ocasión para liberarle. Entretanto, no debía decirse ni una palabra más. Se trataba de un secreto que ni siquiera podía extraerse con la tortura. Los hombres no eran ni mucho menos los únicos seres conscientes de la tierra, pues de las tinieblas salían figuras para dar aliento a los escasos fieles y elegidos de la secta. En todo caso, no se trataba de los primigenios, a quienes nadie había conseguido ver hasta entonces. El ídolo esculpido era el gran Cthulhu, pero nadie sabría decir si los otros primigenios se le parecían o no.
Nadie sabía descifrar las antiguas inscripciones, pues los mensajes se transmitían oralmente. El ritual salmodiado no era el secreto, ya que éste nunca se entonaba en voz alta, sino que se susurraba. El canto significaba tan solo lo siguiente: en su casa de R'lyeh, el difunto Cthulhu aguarda soñando. Solo a 2 de los detenidos se le consideró lo bastante cuerdos como para condenarle a la horca, internándose al resto en diversas instituciones. Todos ellos negaron haber tomado parte en los asesinatos rituales, afirmando que las muertes habían sido obra de los seres de alas negras, que salieron a su encuentro desde su inmemorial templo en el interior del bosque fantasmal. Pero no pudo obtenerse ni la menor información coherente sobre la identidad de semejantes aliados. Casi todo lo que logró averiguar la policía procedía de un mestizo apellidado Castro, longevo, anciano, que decía haber viajado hasta remotos puertos y conferenciado con algunos jefes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de una horrible leyenda que hacían palidecer las especulaciones de los teósofos y dejaban al hombre y al mundo reducidos a algo de creación reciente y efímera existencia. En eras remotas, la tierra estuvo regida por otros seres que vivían en grandes ciudades. Según Castro, los chinos inmortales con los que habló le dijeron que podían encontrarse vestigios suyos en cíclopes piedras en algún lugar de las islas del Pacífico. Todos los seres murieron eras antes de que el hombre apareciera sobre la tierra, pero podría resucitárseles por medio de ciertas artes, cuando las estrellas volviesen a ocupar posiciones favorables en el ciclo infinito de la eternidad. Naturalmente, habían venido de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Los primigenios, proseguía Castro, no eran de carne y hueso en su totalidad. Tenían forma, tal como la atestiguaba aquella efigie esculpida en las estrellas, pero carecían de materia. Cuando las estrellas eran favorables, podía trasladarse de un mundo a otro a través de los espacios siderales, pero cuando su posición era desfavorable, no podían seguir viviendo. Ahora bien, aun cuando no viviesen, tampoco podían decirse exactamente que murieran. Permanecían sin salir de sus moradas de piedra en la gran ciudad de R'lyeh, amparados por los sortilegios protectores del omnipotente Cthulhu, en espera de que llegase el día de su gloriosa resurrección, cuando las estrellas y la tierra se conjugaran favorablemente para acogerlos. Llegando ese momento, una fuerza del exterior habría de liberar sus cuerpos. Los sortilegios que mantenían sus cuerpos intactos les impedían intentar todo movimiento inicial, por lo que no podían hacer otra cosa que permanecer en posición yacente y pensar en medio de la lúgubre oscuridad mientras veían transcurrir millones y millones de años. Al parecer, estaban enterados de todo cuanto acontecía en el universo, pues se comunican por medio de la transmisión del pensamiento, cuando después de incontables caos de infinita duración apareció el primer hombre. Los primigenios hablaron con quienes estimaron de naturaleza más sensible, moldeando sus sueños. Solo así podría llegar su lenguaje a las carnosas mentes de los mamíferos superiores. Luego, siguió diciendo Castro en voz baja, aquellos primeros hombres crearon un culto en torno a los pequeños ídolos que les mostraron los grandes ancianos. Ídolos traídos en épocas remotas desde estrellas sin luz. El culto no se extinguirá hasta que las estrellas vuelvan a ocupar una posición favorable. Entonces los secretos sacerdotes sacarán al gran Cthulhu de la tumba en que se encuentran para que resucite a sus súbditos y vuelva a regir los destinos de la tierra. No será difícil advertir el momento en que tal conjunción se produzca, pues para entonces la humanidad entera se asemejará a los primigenios, y libres y salvajes, ajenos por completos al bien y al mal, sin ninguna cortapisa legal ni moral. Todos los hombres de la tierra gritarán, matarán y disfrutarán en medio de un júbilo sin precedentes. Seguidamente, los primigenios liberados les enseñarán nuevas formas de gritar y de matar, de solazarse y disfrutar, y la tierra entera arderá en un holocausto en el que todo será éxtasis y libertad.
Hasta tanto llegue ese día, el culto, mediante los ritos apropiados, debe guardar vivo el recuerdo de aquellos antiguos procedimientos y escenificar la profecía de su reaparición. En tiempos remotos, determinados hombres elegidos podían hablar en sueños con los primigenios sepultados. Pero todo se acabó un día a partir del cual fue imposible toda relación. La gran ciudad de piedra de R'lyeh, con sus monolitos y sepulcros, desapareció bajo las olas, y las profundas aguas, rebosantes del misterio primigenio que no pueden traspasar ni los pensamientos, impidieron en adelante la espectral comunicación. Pero la memoria nunca muere, y, a tenor de lo que dijeron los sumos sacerdotes, la ciudad volverá a alzarse allí donde estaba cuando las estrellas sean favorables. Entonces saldrán de las entrañas de la tierra sus negros espíritus, de enmohecida y tenebrosa apariencia, y rebosantes de los siniestros rumores apilados en cavernas ocultas bajo los abismos del mar. Pero de ello, el viejo Castro prefería no hablar. Cerró la boca al punto, y por más persuasión y sutileza con que se le inquirió, no logró sacársele ni una palabra más. Curiosamente, se negó a hablar del tamaño de los primigenios. Respecto al culto, dijo que a su juicio, su centro debía encontrarse en algún remoto lugar de los desiertos de Arabia. Allí donde Irem, la ciudad de las columnas, dormita intacta y aún por descubrir. El culto en cuestión no guardaba ninguna relación con los cultos de brujas de Europa, y fuera del reducido ámbito de sus fieles, eran prácticamente desconocidos. Ningún libro lo mencionaba para nada, si bien los inmortales chinos creían ver en el Necronomicon, el enloquecido árabe Abdul al-Azred, ciertos dobles significados que los iniciados podían interpretar a su antojo, sobre todo el tan discutido pareado. Que no hay muerto que yazga eternamente y con ciertos eones puede morir la muerte. Legrace, profundamente impresionado y no menos desconcertado, había indagado por su cuenta inútilmente acerca de los orígenes históricos del culto. Por lo que se veía, Castro había dicho la verdad cuando en el interrogatorio confesó que era un culto totalmente esotérico. Los especialistas de la Universidad de Tulane no supieron arrojar ninguna luz sobre el culto ni sobre la imagen, por lo que la policía decidió recurrir a las máximas autoridades del país en la materia. Y he aquí que se encontró nada menos que con la historia de Groenlandia que refirió el profesor Webb. El interés febril que suscitó durante la reunión el relato de Legrace, corroborado por la presencia de la estatuilla, halló debido eco en la correspondencia de los participantes a raíz de la conferencia, aunque apenas se menciona para nada en las publicaciones oficiales de la sociedad. La cautela es la primera regla de quienes acostumbran a enfrentarse con no poca charlatanería y superchería. Legrace le dejó durante algún tiempo la imagen del profesor Webb, pero la muerte de éste volvió a sus manos y hoy se encuentra aún en su poder. Como puedo atestiguar por haberla visto no hace mucho, en verdad, es, indudablemente, la encarnación de algo alucinante y guarda un gran parecido con la escultura esculpida en sueños por el joven Wilcox. No me extraña nada que mi tío se entusiasmara tanto con la historia que le contó el escultor, pues, ¿qué ideas no le vendrían a la cabeza al oír todo aquello de boca de semejante joven tras cuanto había sabido por Legrace acerca del culto? Pues Wilcox era un hombre sensible que no solo había soñado la figura y los jeroglíficos exactos de la imagen encontrada en los pantanos y en la diabólica tableta de Groenlandia, sino que, además, había percibido en sueños al menos 3 palabras que formaban parte de la fórmula mágica pronunciada, tanto por los demonólatras esquimales como por los mestizos de Luisiana. Que el profesor Ángel se lanzara de inmediato a investigar sobre el tema con todo detenimiento y exhaustividad entraba dentro de lo lógico, si bien yo personalmente sospechaba que el joven Wilcox había oído hablar indirectamente del culto y había pergeñado unos cuantos sueños para acrecentar y prolongar el misterio a expensas de mi tío.
No cabía duda de que los relatos de sueños y los recortes de periódicos recopilados por el profesor venían a corroborar los hechos. Pero mi innato racionalismo y lo increíble de todo aquel asunto me llevaron a adoptar la que, a mi juicio, era la solución más sensata tal como estaban las cosas. Así que, tras volver a estudiar con sumo detenimiento el manuscrito y contrastar las notas teosóficas y antropológicas del relato de Legrais, me trasladé a Providence para ver al joven escultor y hacerle los reproches que creía merecer por haber embaucado de tal manera a un hombre anciano y cultivado como era mi tío. Wilcox seguía viviendo solo en el edificio Fleur de Lis, sitio en Thomas Street, una horrible imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, con una ostentosa fachada de estuco que se levantaba en medio de preciosas casas coloniales construidas sobre la antigua colonia, a la sombra misma de la torre georgina más esbelta de América. Lo encontré trabajando en su estudio, y nada más ver las obras que le rodeaban, hube de admitir que se trataba de un artista de verdadero y profundo talento. En mi opinión, con el tiempo se oiría hablar de él como uno de los grandes artistas de la perversión, pues ha cristalizado en barro, y lo hará un día en mármol, las pesadillas y fantasías que Arthur Machen evoca en prosa y Clark Ashton Smith nos plasma en poesía y pintura. Delgado, de tez morena y de aspecto algo descuidado, se volvió lánguidamente al oír mis golpes y, sin levantarse, me preguntó qué era lo que me traía allí. Al decirle quién era yo, mostró cierto interés por mi presencia, pues si bien mi tío le había despertado la curiosidad al inquietarle por sus extraños sueños, nunca le había explicado los motivos por los que llevaba a cabo su estudio. Bien poco más pudo enterarse por mí, pero, valiéndome de sutiles procedimientos, intenté sonsacarle algo. No tardé mucho en convencerme de su absoluta sinceridad, pues al referirse a sus sueños, lo hacía de manera tal que a nadie podía engañar. Su arte se había visto influido en gran medida por sus sueños y por la impronta que ellos dejaron en su subconsciente, y para demostrármelo, me enseñó una horrenda estatua cuyos perfiles casi me hicieron estremecer ante su tremendo y tenebroso poder de evocación. No recordaba haber visto el original de aquella figura, a no ser en el bajo relieve que soñó, pero eran sus manos las que insensiblemente habían moldeado sus líneas. Aquella debía ser, sin duda, la gigantesca efigie que le había aparecido en su delirio. Pronto quedó claro que no sabía lo más mínimo del culto secreto fuera de lo que hubiera podido averiguar durante el exhaustivo interrogatorio a que le sometió mi tío. De nuevo, me esforzaba por imaginarme cómo habría podido llegar a experimentar tan extrañas sensaciones. Al hablar de sus sueños, lo hacía de un modo extraordinariamente poético, hasta el punto de hacerme ver con impresionante nitidez la resumante ciudad cíclopea de verdes piedras cubiertas de cieno, cuya geometría, dijo sorprendentemente, estaba totalmente distorsionada, y hacerme oír, en medio de una estremecida expectación, la incesante y cuasi mental llamada de las profundidades de la tierra, Cthulhu Fantang, Cthulhu Fantang. Tales palabras formaban parte del espeluznante ritual que se refería a la vigilia soñadora del difunto Cthulhu en su cripta de piedra en relieve, produciéndome una gran conmoción, pese al racionalismo de que hacía gala. Estaba convencido de que Wilcox había oído, de forma casual, algo sobre el infernal culto, pero al poco debió olvidarlo entre la vorágine de sus no menos extrañas lecturas e imaginaciones. Posteriormente, y en virtud de su predisposición a impresionarse, había hallado expresión subconsciente en sus sueños, en el bajo relieve y en la terrible estatuilla que ahora tenía ante mí. En consecuencia, no podía en justicia culparle de tratar de embaucar a mi tío. El joven escultor era un tipo a la vez algo amanerado y de no muy buenos modales, por lo que difícilmente podía caerme bien, pero,
en cambio, me vi obligado a reconocer de buena gana su talento y su honradez. Me despedí de él en tono amistoso, deseándole el éxito que su genio prometía. El objetivo del culto en cuestión seguía fascinándome, y a veces llegaba a imaginarme que mi nombre se hacía famoso por las investigaciones efectuadas sobre su origen y vinculaciones. Fui a Nueva Orleans, en donde hablé con Legrace y otros integrantes de aquella ya vieja batida por los pantanos. Vi la espantosa efigie y hasta interrogué a algunos de los mestizos presos que aún vivían. Por desgracia, el viejo Castro hacía varios años que había muerto, lo que ahora oía con tan gráficas descripciones y de primera mano me hizo tomar renovado interés en el tema, pues, aun cuando en realidad no pasaba de una detallada confirmación de cuanto mi tío había escrito, no tenía la menor duda de que me hallaba sobre la pista de una extraordinaria, auténticamente arcana y antiquísima religión cuyo descubrimiento podría hacer de mí un antropólogo de fama mundial. Mi actitud seguía siendo, no obstante, de un racionalismo absoluto, como desearía que siguiese siendo, y desestimaba con perversidad harto inexplicable la coincidencia de las notas sobre los sueños y los inusitados recortes de prensa recopilados por el profesor Ángel. Algo que empecé a sospechar por entonces, y que ahora temo saber, es que la muerte de mi tío distó mucho de ser natural. Se cayó en un angosto y empinado callejón de una cuesta que sube desde los antiguos muelles atestados de mestizos extranjeros, tras darle un imprevisto empellón un marinero de piel negra. No podía olvidar la mezcla de sangre y la persecución por las marismas pantanosas de los sectarios del culto en Luisiana, y no me sorprendería nada enterarme un día de la existencia de métodos secretos y agujas venenosas tan despiadados y tan de antiguo conocidos como los ritos y creencias esotéricas. Es cierto que ni Legrace ni sus hombres han sufrido el menor daño, pero en Noruega ha muerto un marinero que fue testigo de algo extraordinario. ¿Habrían llegado las investigaciones de mi tío, tras hacerse con la información del joven escultor, a oídos de algún siniestro ser? Creo que el profesor Ángel murió porque sabía demasiado, o porque, cuando menos, daba la impresión de saber demasiado. Si desapareciere, al igual que él, es algo que está por verse, porque ahora yo sé mucho.